Bueno, hola mis estimadas y estimados alumnos, espero que estén bien. Este es otro video y estoy viendo o tratando de ver si se ve bien el pintarrón. Como podrán ver, he tenido muchas peripecias para encontrar un lugar. Pero bueno, creo que se ve bien. Espero que no haya mucho reflejo y si lo hubiera, pues bueno, pueden tomar como un screenshot en cualquier momento y eh, bueno, mi letra sé que es hermosísima y clarifica todo, así que dicho de otro modo, si en algún momento tienen duda de qué diantres dice mi letra, pues ya lo clarificaré ahorita, ¿ok? Bueno, lo más correcto hubiera sido abordar a Hobbes, después a Locke y al final a Rousseau, ¿ok? ¿Por qué? Porque Locke tiene mucha influencia en Rousseau. De hecho, Locke está considerado como el primer liberal, por así decirlo, del liberalismo clásico. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de liberalismo? Bueno, a que el poder político no está centrado en una sola figura, como en Hobbes, por ejemplo. En Hobbes el soberano podría muy bien ser representado por el monarca, por ejemplo, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué es lo importante aquí? Bueno, todo es importante, ¿no? Pero recuerden que tanto en Hobbes como en Rousseau habíamos estado preguntando sobre el estado de la naturaleza y recuerden nuestra pregunta directriz en este parcial. ¿Por qué política? ¿Por qué nos organizamos en sociedad política? ¿Por qué tenemos que emitir ciertos artificios, que emitir juicios, que hacer leyes, normas? Y la respuesta de los filósofos, o no la respuesta, sino más bien la manera de desentrañar esa pregunta y de explorar esa reflexión, es presuponiendo un estado de naturaleza. Bueno, ¿por qué nos organizamos en sociedad política? Porque, ¿qué pasaría si no nos organizáramos en sociedad política? Pasaría el estado de naturaleza, ¿ok? Bueno, si esto pasa en el estado de naturaleza, sin leyes, sin gobierno, sin moral, pues bueno, habrá que organizarnos de cierta manera. Entonces, por ahí va el concepto del estado de naturaleza, la presuposición fundamental de que no hay gobierno, no hay leyes, no hay un orden preestablecido como lo conocemos ahora en ese sentido. Y por ende, tal vez desentrañando en qué consiste el estado de naturaleza y cómo nos comportaríamos en él, probablemente podamos llegar a una reflexión de por qué política, ¿no? Dicho de otra manera, preguntar por el estado de naturaleza es preguntar por la condición humana. El ser humano sin sociedad y sin política se comportaría así. Es una pregunta antropológica. Vean cómo tenemos tintes antropológicos aquí. Entonces, ahora bien, recuerden que en el estado de naturaleza para Hobbes el hombre era un ser malo, entre comillas. Recuerden que no había moral y por eso lo entrecomillamos. Y era un ser esencialmente dotado de deseos, un ser que quería satisfacer sus deseos. Asimismo, para Rousseau, recuerden que el ser es bueno por naturaleza, igual entrecomillado, pero consistentemente se podría decir que el ser es libre por naturaleza. Pues bueno, la respuesta que dará Locke es que el ser humano en un estado de naturaleza más o menos tiene un estado de igualdad, tiene un estado también de libertad. Ahorita vamos a matizar en qué sentido habla Locke de libertad. Que bueno, nada más un breve apunte. Se supone que ya vimos a Locke en epistemología. Recuerdan lo de la tabula rasa. Yo sé que lo tienen al dedillo y que saben muy bien qué onda con eso. Que John Locke era un empirista. Aunque aquí vamos a ver que no es tan empirista. A la hora de proponer su teoría política, pues se va más por el lado de la racionalidad. Entonces, bueno, el punto es que para Locke, en el estado de naturaleza, de hecho, somos iguales. No es como en Hobbes, que uno podía ser más fuerte que otro o más inteligente, que podía tener mejor cálculo y conseguir mejor sus cosas o sus objetos de deseo, ¿no? Aquí somos iguales para Locke. Locke va a decir, bueno, ¿por qué somos iguales? Porque hay un estado de igualdad, que es en cierta manera un estado de libertad, porque somos seres racionales, ¿ok? Entonces la razón va muy pegada a la libertad. Si somos seres racionales con las mismas facultades racionales, por ende podemos ejercer esa razón. Por así decirlo, la condición de posibilidad para la razón misma es ser libre. Si yo no soy libre, no puedo razonar, ¿ok? Por eso está tan apegado el concepto de la razón con el de la libertad, aquí en este esquema de Locke. Ahora bien, si lo natural, y bueno, por eso en contraposición de Hobbes, por eso le pongo como un desigual al estado de guerra. O sea, en Hobbes el estado de naturaleza es un estado de guerra porque
todos que se pelearían por sus objetos de deseo. En Locke no. En Locke no habría un estado de guerra, ¿no? El único estado de guerra es cuando los seres humanos deciden ser irracionales y por ende no deciden seguir la dirección natural de su libertad, por así decirlo. Ahora bien, si el estado de naturaleza o si la naturaleza es equiparable o igual a la igualdad o también equiparable a la libertad, esos tres conceptos, naturaleza, igualdad y libertad, se pueden poner en la misma línea, son por así decirlo casi iguales, están muy relacionados, ¿no? Es algo que aquí en este esquema de Locke están muy relacionados. Si lo natural es ser iguales, si lo natural es ser libres, entonces, por así decirlo, ¿por qué hacer un contrato social? Porque el contrato social, recuerden que había sido como una manera de, por ejemplo, en Hobbes, bueno, nos podemos matar entre nosotros, pues hay que hacer un contrato social en donde establezcamos un soberano y ese soberano va a poder garantizarnos seguridad, ¿no? Entonces, la función del soberano era para preservar en cierta manera la visión antropológica de Hobbes. En Rousseau igual, o sea, el pueblo establecía su propia manera de representación y gobierno para que ese soberano cuidara la voluntad general del pueblo, acuérdense de eso. En Locke, el contrato social, más que ser, por así decirlo, un artificio para volver a la naturaleza o preservar la naturaleza humana, el estado de naturaleza o el estado de igualdad o de, por así decirlo, de libertad, en Locke, por así decirlo, en que converge, en que lo natural, y esto es muy esencial, lo natural es el contrato, ¿ok? Si la naturaleza consiste en ser racional, pues es muy natural hacer un contrato. Entonces, todo pacto natural está hecho por la razón, ¿ok? Esto parece ser un poco problemático porque pareciera que Locke no ve tanto problema en ponernos de acuerdo, ¿no? Poco a poco lo voy a problematizar, no voy a hacer un video tan largo, pero bueno, esa es la cuestión. Todo pacto, todo acuerdo, todo consenso, todo contrato es natural en tanto que está hecho por la razón, ¿ok? Y esto nos lleva a un corolario muy importante para Locke, que la razón no es un medio, es un fin. En el esquema de Locke, la razón es un fin. Acuérdense que bajo el esquema de Hobbes, el cálculo era usar medios racionales para conseguir un objeto de deseo. Ah, pues yo quiero unos chilaquiles, ¿no? Y tú quieres los mismos chilaquiles, pues el que tenga el mejor cálculo, ya sea utilizando fuerza física o racionalidad, lo va a obtener. Aquí no. O sea, ahí la razón es un medio bajo el sistema de Hobbes. Aquí no. Aquí lo importante es ser racional. El fin es ese. Por eso, Locke va a decir que la política no tiene nada que ver con la fuerza, que esencialmente pues la política no, o sea, podemos contraponerlo a eso, ¿no? O sea, si se trata de preservar la esencia del ser humano, que es un ser razonable, racional y un ser igualitario entre sí mismo, pues lo importante es preservar eso, ¿no? Entonces, a ver, la ley natural o el derecho natural es igual a la ley de la razón o al derecho de la razón, por así decirlo, ¿no? Lo natural es tener razón bajo este esquema. Tener razón no de estar bien, sino de ser racional, ¿ok? Y si todos somos racionales, va a ser muy fácil llegar a un acuerdo, llegar a un consenso, ¿ok? En ese sentido ser racional, no ser razonable en el sentido de que yo soy mejor que tú, no. Aquí somos iguales, o sea, no se trata de que uno tenga mejor palabra que el otro, sino que más o menos si ejerces esas facultades naturales que te hacen igual a los demás, pues entonces va a ser muy fácil llegar a un acuerdo, ¿no? Por ello, bueno, el contrato social es lo que, en consonancia con todo lo que les he dicho hasta aquí, el contrato social no es que cree un nuevo derecho, aquí dice crea, no crea, ¿no? Para que no, pero el contrato social no crea un nuevo derecho, y dicho de otra manera, el contrato social no es artificial, ¿ok? Es como lo que les dice, si lo importante es que lo natural, o que naturalmente ya tenemos esta capacidad de ser razonables, de ser racionales, pues hay que echar a andar eso ya, ¿no? Por ende, el contrato es lo que les digo, lo natural es el contrato aquí bajo ese esquema de Locke. Y siempre es bilateral, y por eso es el primer liberal Locke. Ya no se trata de un contrato, por así decirlo, en donde prima el soberano, ¿no? Que un soberano está tan fuera de la ley, sino que aquí ya es una bilateralidad entre ciudadanos y legisladores, ¿ok? Ahora bien,
lo natural del contrato, en efecto, sí es ir, por así decirlo, a favor de la razón y la libertad. Y es tener en cuenta lo que les he dicho, o sea, naturaleza, igualdad y libertad. En este esquema son cosas interrelacionadas. El contrato natural, si lo natural es el contrato, ese contrato, ¿qué es lo que hace? Perfeccionar simplemente la razón y la libertad, ¿ok? Y la libertad también puede ser entendida en Locke como tolerancia, y la tolerancia en Locke es una actitud política para poder discrepar, ¿ok? Ok, somos seres racionales, tú tienes una opinión diferente a la mía, pero pues bueno, tengo tolerancia y es racional tener tolerancia. Lo único irracional o lo intolerante que es no seguir a la ley de la razón es cuando de plano sabes que, o el Estado sabe que, por así decirlo, te está saliendo de los preceptos de la razón y no va a ser posible hacer un consenso contigo, ¿ok? Entonces, dicho de otra manera, el Estado solamente es intolerante con los intolerantes. A los que son intolerantes, a los que no son racionales, pues hay que, en cierta manera, como hacerlos racionales, ¿no? Y bueno, finalmente, creo que bueno, ya queda explicado todo esto, pero Locke va en contra del feudalismo, por eso también es muy liberal, o es el primer liberal, ¿no? El feudalismo, que bueno, ustedes bueno, tendrán ya, o me imagino que tienen conocimiento sobre el feudalismo, no voy a hablar de él, pero precisamente aquí ya las parcelas de los grandes señores feudos pues empiezan por así decirlo, a separar, y cada quien ya va teniendo el derecho de una propiedad privada. La propiedad privada en Locke es un derecho natural, ¿ok? Propiedad privada que tiene que ver con el trabajo. La propiedad que tú trabajas es tuya, por así decirlo. Las manzanas que tú cultivas, la fruta que tú cultivas, los vegetales que tú cultivas, por tu trabajo te pertenecen, ¿ok? Y en ese sentido todos somos iguales, todos tenemos derecho a ser igualitarios en la propiedad privada. La propiedad privada es de quien la trabaja, por así decirlo. Pero también es racional trabajar en este sentido, ¿ok? Habrá que decirlo, Hobbes se reiría de Locke, ¿ok? ¿Por qué? Porque, a ver, podemos ser tan racionales, podemos llegar a acuerdos tan fácilmente, es tan fácil aceptar que somos iguales. Hay una frase de un profesor de filosofía de la sociedad mío, jesuita, que me dio clases, que decía que nadie soporta la igualdad. Si tú nada más te mides en tu capacidad racional de hacer acuerdos, de tener tu propiedad privada, ¿en qué te diferencias de los demás? Vales en tanto que seas racional y ya. En ese sentido, la igualdad es un poco intolerable. ¿Y por qué Hobbes se reiría? Porque le diría, bueno, pues pobre iluso, ¿no? No se da cuenta que los seres humanos podemos ser muy irracionales y que podemos tener deseos muy fuertes que nos pueden llevar a desacuerdos e inclusive a matarnos entre nosotros mismos, como Hobbes defendería. Pequeña daga Locke, ¿no? Pero bueno, más o menos eso podría ser una lectura de 14 minutos consistente de Locke. No, ya me voy a callar. Cualquier duda, pues ahí preguntan, estamos para servirles. Y bueno, espero que estén bien y que estén cerrando bien este semestre parcial, prepa, lo que sea.